Entonces, hoy, nuevamente, así como las instrucciones de mate fueron, vamos a estar resolviendo entre todos estos 3 problemas y lo que les pido de momento no es tanto que copien de una vez porque se pueden ir atrasando y no es el punto es que me atiendan para que luego ustedes anexen en el Classroom su evidencia, ¿no? Esta evidencia vale 5 puntos, entonces ténganlo en cuenta. Debe estar completa y debe estar legible. Tanto la imagen que ustedes envíen como la letra que empleen para copiar. Entonces, a inicios de mes, distinguimos lo que era un cambio físico de lo que es un cambio químico. Y en esa discusión, yo les comenté después, posterior a las sesiones, les dije, siempre las reacciones químicas se representan con ecuaciones químicas, en los cuales se involucran reactivos que pues reaccionan entre sí y generan productos, siempre. Entonces, en estas ecuaciones, ¿qué es lo principal? En todas ellas se debe de cuidar que se cumpla la ley de la conservación de la energía o ley de la conservación de la materia. Esta ley nos dice, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de reactivos, por un lado, debe ser igual a la cantidad de productos que se generen. En química, los elementos o la cantidad de átomos que tengamos de un elemento de un lado debe ser igual a la cantidad de átomos por cada elemento del otro lado. Entonces, aquí entra el juego de el balance de las ecuaciones químicas. Es muy importante revisar que de un lado tengamos tantos átomos de tantos elementos y que esta cantidad se cumpla para el otro lado. ¿Cómo lo hacíamos? Con los coeficientes. Entonces, vamos a hacer estos dos para que vayan ustedes recordando qué era lo que se consideraba. Vamos con el inciso A. De un lado tengo el elemento HgO que va a reaccionar en conjunto y va a producir tantos átomos del primer elemento Hg y tantos del segundo elemento O. Vamos a ver. Del átomo O, ¿cuántos tengo? De este lado. ¿Cuántos átomos tengo de este lado? Del elemento O. Uno, ¿no? Uno nada más. ¿Y cuántos átomos de O tengo del otro lado? O sea, acá. Uno igual. Dos tiene del otro lado. Dos. Dos de los dos lados. Desde el lado hay dos. Hay dos. Son dos. Este subíndice me indica cuántos átomos hay de este elemento, oxígeno. Hay dos de oxígeno. ¿Sí? Bien, entonces, de un lado tengo un átomo de oxígeno, nada más, y del otro tengo dos. Por lo tanto, del primer lado, del lado izquierdo, yo necesito tener también dos de oxígeno. Por lo tanto, a este lado le voy a colocar 2. Pero ¿qué pasa? Que ese 2 no solo afecta al oxígeno, afecta a la plata. Entonces,
Tengo 2 átomos ahora aquí de este elemento, pero de este lado, ¿con cuántos me quedo de plata? Los mismos, ¿no? Los mismos. Entonces, qué tendría que colocar para que sean iguales los átomos? 2Hg. 2Hg, ahora sí. Y vamos a hacer el conteo para asegurarnos de que ya están balanceados los elementos. Del lado izquierdo tengo 2 de plata, 2 de oxígeno, 2 y 2. Del lado derecho, 2 de plata, 2 de oxígeno. Ya está balanceada la ecuación. Vamos con el inciso B. Del lado izquierdo tengo 1 de aluminio y tengo 2 de oxígeno. Del lado derecho tengo 2 de aluminio y tengo 3 de oxígeno. ¿Qué número debo colocar en cada espacio? 1. Si yo coloco aquí el número 1, ¿cuántos de aluminio me quedan? 1. Y tendría que ser 2. Ujú. Poner 2. Entonces, Lo sumas por los átomos. entonces aquí, si yo coloco el número 1 aquí para el aluminio, pues me sigue quedando 1 de aluminio y yo necesito 2 mínimo. Entonces hay que colocar 2 de aluminio. Ahora, ya tengo 2. Vamos a ver. Vamos a corregir aquí. Ya no tengo 1, sino ahora tengo 2. Ok, el aluminio ya está balanceado. Ahora, aquí tengo 2 de oxígeno, pero del otro lado tengo 3. Entonces, ¿qué número debo colocar en cada uno para que se equilibre la cantidad de oxígenos que debo tener? Si le ponen 1, serían 3, ¿no? Si pongo 1 aquí, me quedo 2 de oxígeno también. 1 por Ok. 2. Entonces me sigo quedando con esos 2 de oxígeno. Es 2. Entonces sería un 2 del otro lado. Del otro. Ah, igual ahí sería. No, a ver, espera. ¿Sí? Yo digo que es 2. No, ahí sería un 3. Ahí sería un 3. ¿Dónde? Ahí, ¿Aquí? ahí sería un 3. En el y medio sería 3. No, sí. No, a ver, ya me confundí. No, 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 no. A ver, en el y medio sería 3. En el de la derecha sería 2. El de la derecha sería 2. Y el primero sería 4. 4. Vamos a ver ahora. Ok. Ahora, vamos a empezar aquí, porque el aluminio fue el último que se modificó, ¿no? Entonces, tenía antes 2 de oxígeno. Al colocar el 3 aquí, pues entonces tengo 3 moléculas de cada una con 2 oxígenos. O sea, esta es una molécula, tiene los 2 de oxígeno. Esta es otra molécula, tiene 2 de oxígeno. Y esta es la tercera que tiene 2 de oxígeno. Entonces al final, ¿cuántos oxígenos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedo con 6. 6 de oxígeno. Ok, vamos a mirar qué pasa con el oxígeno del otro lado.
tengo 2 moléculas de este compuesto. Ok. Este compuesto tiene 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Entonces, para una primera molécula hay 3 de oxígeno. Para otra hay otras 3. Entonces, al final me quedo con 6 de oxígeno. Aquí. Entonces, mi oxígeno ya está balanceado. Tengo 6 de cada lado. ¿Qué pasa ahora con el aluminio? Vamos a revisar. Este número 2 de aquí, al colocarlo, no solamente afecta al oxígeno, también afecta al aluminio, ¿no? Porque la molécula se compone de 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Entonces, tengo para una molécula 2 de aluminio. 1, 2. Para la otra tengo otras 2. 1, 2. Entonces, de ese lado, del lado derecho, ya no tengo solo 2 aluminios, sino tengo 1, 2, 3, 4. Vamos a ver en la izquierda, 4 de aluminio. Pues sí, tengo 1, 2, 3, 4 sueltos. Por lo tanto, el aluminio en cada uno queda balanceado. 4 de aluminio y 4 de aluminio. Es correcto. Muy bien, Adrián. Entonces, es ir mirando, chicos, cuántos átomos de cada elemento hay en cada lado. Ojo, el número pequeño de al lado de las letras me indica cuántos átomos tiene esa molécula. El aluminio no tiene. Entonces, es uno. Un átomo nada más. Al ponerle el 4 al frente, entonces ese 1 se multiplica por 4 y ahora tengo 4 átomos. En el oxígeno, el subíndice es 2. Eso me indica que hay una molécula con 2 oxígenos. Al ponerle enfrente al número 3, entonces estoy multiplicando la molécula 3 veces. Eso quiere decir que voy a tener al final 6 oxígenos. Y para el compuesto que se genera del lado derecho, tengo una molécula que se compone de 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Al colocarle el 2 al frente, quiere decir ahora que tengo 2 moléculas. Cada una tiene 2 de aluminio y 3 de oxígeno. Entonces, en total tengo 4 átomos de aluminio y 6 de oxígeno entre esas 2 moléculas. Ok, ahora vamos con el número 2. Dice, alguien con metabolismo basal de 5.300 kilocalorías consume al día 4.700 kilocalorías. Acuérdense que el metabolismo basal es la cantidad de energía mínima que requerimos para estar vivos en el día a día. Entonces, de acuerdo al cálculo del metabolismo basal, esta persona necesita 5.300 kilocalorías para estar bien al día. Pero si ella consume 4.700, ¿qué consejo le podemos dar respecto a la cantidad de kilocalorías que consume? Es decir, respecto a su alimentación, porque sabemos que las calorías las obtenemos a partir de lo que ingerimos, de lo que comemos. Entonces, ¿qué podemos decirle a esta persona? Que coma más. O que coma más carbohidratos. O pan. Así es. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar? Bueno, pues que consuma mayor cantidad de alimentos.
con bastantes kilocalorías, porque lo que él consume actualmente ni siquiera llega a lo mínimo que requiere. Entonces, ¿qué puede pasar? Que existe una descompensación en el cuerpo y la persona se puede desmayar, puede sentirse mal todo el tiempo, tener dolor de cabeza, sentir que no tiene energías, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario que diariamente se alimente mejor, que consuma más alimentos, pero los alimentos que tengan un porcentaje grande de kilocalorías, no cualquier cosa. Y de eso hablamos en ese segmento, cuando les estuve explicando un poco de cómo funciona la comida cuando la ingerimos, ¿no? No es lo mismo comer mucho de algo que no nos aporta nada que comer mucho de algo que sí nos beneficia. No es lo mismo comer mucho de dulces, consumir mucha cantidad de refrescos, cosas que tienen muchas calorías, pero poco contenido nutricional. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Que no nos estamos nutriendo, solo estamos metiendo energía, y nuestras células no se están compensando como debe ser. Entonces, eso tampoco es bueno. Al final, a lo mejor vamos a tener mucha energía, pero con algunas deficiencias en el cuerpo. Nos vamos a empezar a enfermar. Muy bien, y pues pasamos a la tercera parte. Calcula las masas moleculares de los siguientes compuestos. Ya hace una semana hablamos de lo que era la masa molecular. La masa molecular o el peso molecular se conoce de estas dos maneras. Es lo mismo, masa molecular o peso molecular. Es igual. Se obtiene a partir de la suma de los pesos moleculares de los átomos que los componen. Entonces, para calcular las masas moleculares hay que saber los pesos atómicos. ¿De qué? De los átomos que componen a la molécula. Entonces vamos a hacer el inciso A. Este compuesto está formado de 2 átomos de cromo y 3 átomos de oxígeno. Por los subíndices. Aquí hay 2 de cromo y 3 de oxígeno. Bueno, ya sabemos cuántos átomos hay de cada elemento en la molécula. Ahora, ¿cuál es el peso atómico de cada uno de estos elementos? ¿Cuál es el peso atómico del cromo? 51.9. 51.9. ¿De dónde obtuviste esa cantidad, Aileen? De su masa atómica. Ok. ¿Dónde observaste esta cantidad? En la tabla periódica. Así es. Entonces, los pesos atómicos, chicos, se encuentran en la tabla periódica. Excelente. Ahora, el peso atómico del oxígeno. ¿Cuánto es el del oxígeno? 15.9. 15.9. Muy bien. Ya tenemos los pesos atómicos de cada elemento. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, de acuerdo a la cantidad de átomos de cada elemento en la molécula, pues tenemos que hacer las operaciones con estos pesos. Si un átomo de cromo pesa 51.9, entonces 2
van a pesar pues lo que me dé multiplicar 2 por 51.9. Esto es 103.8. El oxígeno, si un átomo pesa 15.9, entonces 3 átomos van a pesar 3 por 15.9. Nos da aproximadamente 47.7. Ok, entonces ya calculé los pesos de cada uno de los átomos según la cantidad que hay en la molécula. Lo que hago al final es solo sumar 103.8 más lo que me dio el oxígeno, que fue 47.7. Esto me da 151.5. Entonces, la masa molecular de este compuesto es 151.5. Vamos con la siguiente molécula. La siguiente molécula tiene un átomo de potasio y un átomo de cloro. Entonces, necesitamos saber el peso atómico del potasio. ¿Cuánto es el peso atómico? 39.0. 39.0 es exacto. Y también el peso atómico del cloro. 35.4. Muy bien, entonces aquí ya tenemos los pesos atómicos. Como solamente hay un átomo de cada elemento, pues no hay que multiplicar por nada como en el ejemplo anterior. Simplemente estos pesos atómicos los vamos a sumar. Aquí me queda 4 bajo el punto, 14, llevo 1, 7. Entonces, el peso molecular o la masa molecular de este compuesto es 74.4. Y ya está. Entonces, cuando ustedes vayan a presentar el examen, chicos, es importante que tengan su tabla periódica a la mano para calcular masas moleculares en compuestos. El día miércoles vamos a estar haciendo la validación de estos ejercicios. Entonces vayan repasando la manera en cómo es que se hacen para que les vaya bien en la validación. Acuérdense, tiene 10 puntos y se va a hacer aquí en clase, el miércoles. Maestra, esto se le va a mandar a Classroom. Sí, también se anexa a Classroom. Así es.
antes de las 5 también. Tienen la imagen anexada ahí, por si no les da tiempo ahorita de terminar de copiarlo todo. Solamente que sí, por favor, vayan copiando las respuestas para que al momento de que ustedes lo pasen a limpio, pues ya tengan todo completo. ¿Alguna otra duda hasta aquí, chicos? ¿Nada? Muy bien. Entonces, si ya no hay nada más por agregar, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos hasta el miércoles. Acuérdense de repasar tanto para química como para mate. Tenemos validación de ambas materias. Entonces, espero también sus tareas en Classroom hoy antes de las 5, por favor. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos el miércoles, chicos. Adiós, maestra. Maestra. Gracias.